pregunta que los pastores nos estaban haciendo: ¿por qué nosotros habíamos venido a Corea? ¿Cuál era el propósito? Si habíamos venido para turistear, o para comprar, o para conocer. Y si habíamos venido con esa intención, entonces que el próximo año ya no venga. Los mensajes han sido sencillos y claros. Y esa misma pregunta escucho en el mensaje del domingo pasado y durante la semana de nuestro pastor. ¿Por qué la iglesia Emanuel se levantó? ¿Por qué hemos venido a la iglesia Emanuel? ¿Cuál fue la razón de venir a la iglesia Emanuel? ¿Qué venimos a buscar a la iglesia Emanuel? Y esa pregunta me caló durante la semana y hago esa pregunta: ¿por qué vengo a esa iglesia? Y llego a entender de que hemos venido a esa iglesia que quiere levantar el movimiento de evangelismo. Y todo creyente es misionero. No solamente el obrero, no solamente el pastor. Y ese es el mensaje que quiero impartir a ustedes. De que si estamos aquí en esa iglesia es con el fin de salvar las almas. Eso es nuestro propósito. Eso es nuestra misión. Y esa es la misión que me he aferrado. Que si somos miembros de la iglesia Emanuel, somos llamados para salvar las almas. Las almas en nuestro hogar, las almas en la universidad, las almas en las escuelas, las almas en las oficinas donde trabajamos con los compañeros. Nosotros tenemos que ver a estas personas que están separados de Dios, están en pecado y están bajo Satanás. Este es el ojo que tenemos que ver si nuestros hijos aún no conocen de Cristo. ¿Qué le puedo decir? Mis consejos no sirven. Mi disciplina no sirve. Más le vamos a causar problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Levantar las torres. ¿Qué torres tenemos que levantar? Levantar 3 plataformas de oración. Pastor estuvo hablando de que tenemos que aferrar al pacto, que es Cristo Jesús. Aferrar al pacto que es Cristo Jesús, lo resumo. Y si yo quiero conocer a Cristo Jesús, debo de conocer a través de su palabra. Si no sigo la corriente del mensaje del domingo, si no sigo la corriente del mensaje del martes, el jueves, el sábado, entonces ¿cómo puedo aferrarme al pacto que es Cristo? ¿Cómo puedo decir que yo conozco de Cristo si no conozco su palabra? Si no disfruto su palabra, entonces ¿cómo puedo decir que conozco a Cristo? Que solamente solo es Cristo. Y por lo tanto, Cristo ya consumó todos nuestros problemas en el Monte Calvario. En eso tenemos que aferrarse a ese pacto que es la palabra, y la palabra que es Cristo. Y este es el pacto del Monte Calvario. Hacer esa plataforma. Hacer plataforma del Monte de los Olivos. Que el reino de Dios, a través de ese pacto que es la palabra, se va estableciéndose en nuestro trabajo, el reino de los cielos, porque primeramente se va a establecer en mí. Ese reino de Dios debo de disfrutarlo yo, como padre de familia, como madre de familia, como obrero, como líder laico, como diácono, como anciano. Debo de disfrutar yo.
Ese reino de Dios se va estableciendo en el trabajo donde voy, en el bus donde entro, en la caminata donde hacemos. El reino de Dios simplemente se va estableciéndose. Y al establecer el reino de Dios en mi vida, gentes van a venir a nosotros, gentes enfermas, gentes con drogadicción, gentes llenos de problemas. Se van a acercar a nosotros porque en primer lugar me he aferrado a ese pacto que es la palabra. Estoy disfrutando el reino de los cielos y esto se alumbra, simplemente se levanta la torre de guarda, se levanta la antena espiritual. Llego a ser la luz que brilla en la oscuridad. El pastor también estuvo diciendo, y todo está conectado con el mensaje de 40 días. Si la palabra me ha consolado, me está consolando, entonces Dios me va a utilizar para consolar a los que necesitan ser consolados a través del Evangelio. Una de las cosas que los pastores nos estuvo diciendo, y el pastor sigue recalcando, que no podemos hacer la obra con nuestra fuerza. La obra de Dios no se hace con mi inteligencia, con mi capacidad intelectual. No lo podemos hacer porque eso no es palpable, eso es algo espiritual que se está moviéndose. Y por lo tanto, para ser espiritual, hay alguien espiritual que tiene que empujarnos. Y por lo tanto, a través solamente del Espíritu Santo, con la llenura del Espíritu Santo, podemos hacer la obra de Dios. Hemos venido con ese fin. He venido con ese fin. Y es mi oración, Señor, yo no puedo. Me piden hacer planes. Cuando hago planes, mi mente se me bloquea. Yo no sé cómo escribir. Y lloro ante Dios, Señor, no puedo hacerlo. Trato de escribir y no puedo escribir. Y me pongo a orar. Y cuando salgo a la calle, puedo ver la obra de Dios. Puedo ver gentes que quieren escuchar la palabra. Iglesia Manuel, ¿por qué hemos venido aquí? Hemos venido para salvar almas, para acompañar a nuestro pastor a través de la oración. Tal vez no podamos ir con nuestro pastor, pero a través de nuestra oración, el pastor va a levantar torres a través. Hermanos, quiero finalizar con eso. Y me eché a reír yo solito, así como la esposa de Abraham. Yo me estaba riéndose, porque todos los pastores se nos acercaban, y no solamente al hermano líder, sino a mi persona, y sentí de que la iglesia Emmanuel era el modelo que las iglesias latinoamericanas quieren tomar. Y yo me incliné la cabeza y cuando veo la realidad de mi iglesia, pero nosotros, ¿por qué? Porque nuestro pastor tiene evangelio. Está transmitiendo el evangelio. Y esa luz está resplandeciendo a las naciones de Latinoamérica. Y yo estoy viendo para el otro año, todo el mundo quiere entrar al seminario de RTS. Nosotros somos modelos. La iglesia Manuel es modelo en todas las cosas. Y por lo tanto, culmino con esto. ¿Cómo entonces podemos hacer? Disfrutemos la palabra nada más. Disfrutemos la oración. Experimentamos el evangelismo en nuestras vidas. Así de simple. Y Dios es el que va a hacer la obra. Y va a traer gentes. Y va a traer a la iglesia a los drogadictos, a los enfermos. Y nosotros, como miembros, como doctores espirituales, nos tocará sanar a través de su palabra a estas personas que van a venir. Dios está enviando ya a estas personas. Y por lo tanto, hermano, este es
mi pequeño foro resumido, los 40 días. Amén. Bueno, esta vez me tocó ir sola a Corea del Sur. En un principio tuve dudas porque quería llevarme a toda la familia, pero el Señor pues dijo que esta vez no, tenía que irme sola, era necesario ir sola. En el camino pues pensaba en mi familia, de cómo dejé a una bebé de 11 meses, pero tenía paz en mi corazón, porque también decía de que era necesario ir allá a prepararme para ellos, por ellos. Entonces, al llegar allá, no tuve la bendición de quedarme los 40 días, pero sí estuve en la conferencia mundial, en los 3 mensajes, en las lecturas que el pastor Ryu dio en RUTC. Entonces, ahí, estando ahí, las hermanas de otros países me preguntaban, ¿cómo es posible que tú hayas dejado a una bebé tan chiquitita? No podían creerlo, pero mi corazón seguía en paz. Yo en ningún momento, desde que salí del aeropuerto de Tocumen hasta allá, no me salió ni una gota de lágrima. Y yo decía, de verdad que soy una mamá, pero no sé, tenía una paz en mi corazón. Hasta el día que llegué acá, dije, todavía tengo paz, porque sabía de que el Señor tenía cuidado de mis remanentes. Y eso fue al llegar allá. Entonces, el pastor Ryu, desde el inicio, él hizo una pregunta que me quedó, y también les hago esa pregunta a ustedes. ¿De verdad es posible la evangelización mundial? El pastor Ryu preguntó eso. Y él respondió, si Dios lo hace, es posible. En la mañana alabamos al Señor con la canción que dice que con mi fuerza no se va a poder. Si nosotros lo hacemos con nuestra fuerza, eso no es posible. Pero si Dios está guiándonos, eso sí es posible. Eso es. Pero el Señor nos va a usar a nosotros. Es a través de mí que se va a hacer la evangelización mundial. Entonces el pastor Ryu también dio 3 puntos importantes. El tema de esta conferencia de este año fue los guardas que poseen las torres. Entonces, a través de ese tema, nosotros al ser guardas de esas torres, primeramente tenemos que sanarnos, la sanidad. El pastor Ryu hizo mucha referencia a la sanidad, porque muchas veces queremos, por ejemplo, yo siendo médico, yo sé cuáles son los medicamentos que tengo que dar a un paciente enfermo. Entonces, primero tenemos que recurrir a nuestro Dios para sanar nuestro interior, nuestro pensamiento, todo lo que es nuestro ser. La oración de los 7 puntos, eso es importante. El pastor también hizo mucha referencia a la respiración profunda. Eso también da sanidad, porque nuestro cuerpo necesita ser oxigenado completamente. Los bebés siempre hacen referencia a eso. Los bebés respiran de la manera rápida, porque ellos desde el recién nacido hasta años, ellos respiran rápido todavía. Su cuerpo está recibiendo oxígeno completamente. Ya cuando nosotros somos personas adultas, ya no respiramos igual, pero es necesario por eso hacer la respiración profunda. A través de eso también vamos a recibir sanidad. Tuve que abandonar a los hermanos, tuve que venir al trabajo, quería quedarme. Me preguntaron, ¿quiere quedarse? Camino, el día que yo viajé desde Hana hasta el aeropuerto, el pastor Johan me decía, Judy, ¿te quieres quedar más días? Yo, sí, me quiero quedar más días, pero tengo que irme porque el trabajo también debo ir allá. Me dice, bueno, ni modo. Y estando en el camino, yo le agradecí al Señor por haberme dado la oportunidad de haberme ido. Y yo decía, wow, de verdad que la gente
las hermanas de México aún no lo creían que yo tenía una bebé de 11 meses y que la dejé. Dije, ¿cómo es posible? Pero a través de eso, yo sin hablar, sin decir, eso fue un testimonio para ellos también, porque ellas me decían, de verdad que eso me llega al corazón, al saber que tú has dejado a tu bebé de 11 meses y estás aquí preparándote por ellos. Eso también fue un testimonio para ellos, ¿no? Sin querer, pero se dio. Ese es mi pequeño fórum que puedo compartir con ustedes. Tenemos que tener sanidad sobre todo, así que seamos esos guardas para esta época. Amén.